Señoras y señores, gracias por conectarse nuevamente con Titicaca Productions, con su servidor Carlos Llerena. El día de hoy estaré al aire con ustedes para analizar casi los 90 días del gobierno del profesor Pedro Castillo Terrones, con sus contradicciones y repercusiones a que haya lugar. Primero quiero empezar este segmento con una frase alusiva al tema que voy a abordar. Uno de los más grandes errores es juzgar a los políticos y a sus programas por sus intenciones, en vez que por sus resultados. Lo dijo Milton Friedman. Otra que dice, se puede decir que no hay países subdesarrollados, sino mal gestionados. Lo dijo Peter Ferdinand Drucker. Como peruano, ¿cómo no voy a estar orgulloso que el Premio Nobel de Literatura haya sido otorgado a un peruano por la Academia Sueca, que le otorgó el Premio Nobel de Literatura en el año 2010 a nuestro escritor Mario Vargas Llosa? Desde su primera novela, yo soy un seguidor de él, La ciudad y los perros en 1963, pasando por Conversión en la catedral y otras más, y su última, Tiempos recios. Como dice el refrán, al César lo que es del César. Muy interesante. Pero a veces la ambición del poder desprestigia a condes y o estrellas. Más aún a don Mario, que ha recorrido pues su vida política en diferentes posiciones de izquierda y de derecha, de acuerdo a sus intereses, lógicamente. Lo cual, una es tener el título de un escritor exitoso a nivel mundial y otra es tratar de convertirse en un ambicioso político fracasado en su propio país que lo vio nacer. Más aún, afiliándose a uno de los líderes más corruptos de la historia negra de la política peruana, como ha sido el enemigo, como ha sido un enemigo acérrimo, se podría decir, de Alberto Fujimori, en esta oportunidad acoplándose a la hija Keiko Fujimori. Bueno, se lo dejo a su criterio. Es algo vergonzoso esa reconciliación, diríamos. Pero así es la ambición, señoras y señores, la ambición del poder con sus intereses que la dominan, sin medir en algunos casos las consecuencias que podrían marcar en sus vidas, más aún cuando su afiliada tiene nexos a la corrupción que destroza a todo el sistema gubernamental, ya que todas las entidades del gobierno están contagiadas con este mal que es peor que el coronavirus, se podría decir, la cual es el coronavirus al menos protegida con las vacunas que nos están, digamos, suministrando, ¿no? Para salvar nuestras vidas. Sin embargo, la corrupción es un virus que aún no tiene cura en el Perú, desafortunadamente, que ha dejado a miles de muertos en nuestro país, ya que no hay protección en el sector salud, como lo hemos visto en esta real pandemia del COVID-19, con hospitales y postas médicas sin equipos médicos, camas o medicinas para la atención de sus pacientes, tomando ventaja y viendo el enriquecimiento del sector privado a costillas de un pueblo necesitado, enviando lógicamente a la morgue a los que no tenían o no tienen el poder adquisitivo. Así es como se juega verdaderamente la salud en nuestro país. Por otro lado, la corrupción deja sin pan en la mesa a muchos hogares a consecuencia de la falta de creación de fuentes de empleos, de trabajo. ¿Y qué decir de la producción de los alimentos de primera necesidad? Siendo un país fértil en agricultura, no la explotamos
100% por falta de una adecuada tecnología de irrigación y de transporte, por carecer de caminos asfaltados para su distribución eficaz y adecuada. Como también la explotación de nuestra minería es saqueada por compañías transnacionales, tomando ventaja la minería ilegal por falta de control interno verdaderamente. ¿Qué decir del narcotráfico, no? El narcotráfico toma parte importante en la corrupción, más aún en las zonas cocaleras y en la siembra de marihuana y amapola en lugar de café. Si empezamos a hablar del sector educativo, nos encontraremos a un personal docente carente de un entrenamiento adecuado verdaderamente para estas alturas de la tecnología. Y si nos enfocamos en las infraestructuras de las aulas, de algunos colegios en zonas rurales, da vergüenza verdaderamente, sin ventanas y techos de material noble, solamente hay una calamina o maderas encima, ¿no? Y los alumnos, pues, también tienen que recorrer un camino o senderos accidentados, ¿no? A veces hasta sin zapatos se van en esas zonas al colegio, increíblemente, señoras y señores. Pero bueno, si analizamos el sector judicial, nos encontramos con otra catastrofidad, con otra, se podría decir, pandemia dentro de los ministerios de justicia, ¿no? Yo diría que no existe un ministerio de justicia en el Perú, existe un ministerio de injusticia, en la cual el poder adquisitivo compra fiscales, jueces y magistrados, con procesos judiciales estancados con la corrupción y la falta de una adecuada legislación verdaderamente para el aceleramiento de los casos que existen tanto en la vía civil como en la vía penal. Nadie hace nada. Esperemos que el ministro de Justicia haga algo en estos momentos. Estoy dejando de mencionar otros sectores importantes, tal vez, que también carecen de apoyo. Creo que tendría que quedarme una semana para dialogar sobre ello, ¿no? Pero bueno, es así como trabajamos en el Perú. Es así como en casi 200 años de la creación de nuestra república nos hemos desenvuelto. ¿Y qué ejemplo podemos dejar a nuestras futuras generaciones? Con presidentes presos, con presidentes prófugos y este último suicidado, evitando su encarcelamiento por su ego. Era un egocentrista verdaderamente, el señor Alan García. Pero es así como funciona la mano de la corrupción, desafortunadamente en el Perú. No olvidemos también a nuestros mal llamados padres de la patria, ¿no? Los padres de la patria con antecedentes judiciales. Me estoy refiriendo a los señores que gobiernan o que nos representan en el Congreso, los que hacen las leyes, supuestamente, ¿no? Con antecedentes judiciales, habiéndoseles otorgado sus credenciales como congresistas, a pesar de todo ello. Como dice el refrán de un programa cómico, qué bonita familia. Increíble. Es increíble cómo la burocracia también está enlazada a la corrupción. No es de menos. Recuerdo en mis años de estudiante universitario, paralelamente trabajaba constituyendo empresas, tramitando registros industriales a diversos empresarios, ¿no? Nuevos empresarios, en la cual me contrataban para esta clase de servicios, ¿no? En la cual tenía yo acceso al Ministerio de Industria, ¿no? Para empezar a hacer esos trámites. Y tenía que, lógicamente, estar conectado con los inspectores de este ministerio, ¿no? En el departamento de registro industrial. Se me viene a la memoria uno de estos señores inspectores, supuestamente del departamento de registro industrial del Ministerio de Industria, en camino a hacer la inspección de uno de mis clientes, me dijo: señor, si en caso por A o B
el local que voy a inspeccionar no reúne los requisitos indispensables, le podría decir a su cliente que me ponga todas las ventanas de fierro a mi casa, por favor. Imagínense qué osadía de ese ingeniero, supuestamente, ¿no? Que es el inspector yendo a inspeccionar uno de mis clientes y pidiéndome algo, digamos, algo corrupto. Pero bueno, es así como se trabaja verdaderamente en el Perú, ¿no? Es increíble, es increíble. Es así como la corrupción se desenvuelve en todos los ministerios del Perú. Los gobernantes de turno roban, ¿no? Descaradamente, o han robado descaradamente, enriqueciéndose ilícitamente, mientras los burócratas eternos, esos empleados que están asignados en los ministerios, esos empleados que están asignados en los municipios, ¿no? Hacen verdaderamente su agosto, como decimos nosotros, más aún en los municipios, ¿no? Con esa modalidad se trabaja. En el boom de la construcción, ¿no? Hacen su negocio redondo. Es así que considero que se debe dar de baja a todos esos empleados burócratas que se les encuentre culpables de estos delitos de corrupción, perdiendo sus beneficios de retiro previa modificación, lógicamente, de la legislación laboral, ¿no? Una adecuada legislación laboral judicial, ¿no? Pienso que podría, digamos, paralizar un buen porcentaje de esta clase de delitos de corrupción, debiéndose crear una línea telefónica anónima para dar bonos, ¿no? Entre $1,000 a $5,000, sí, así como he escuchado, dólares, para incentivar, señoras y señores, a los honestos empleados que quieren denunciar a estos sinvergüenzas, a estos actos, quedando en el anonimato para su protección, lógicamente. Por otro lado, empezar con erradicar la centralización desde su raíz, la cual es nociva para el desarrollo de un país. Si bien es cierto, Petroperú tiene sus oficinas principales en Corpac, en Lima, me pregunto, ¿dónde están los yacimientos de petróleo? ¿En Lima? No sé, tal vez estén por ahí. Paralelamente, analicemos dónde están los principales zonas de explotación de yacimientos mineros. ¿En Lima? Me pregunto también. A la vez, hacer un estudio de otras industrias, ¿no? Para cambiar, lógicamente, de zona principal, se podría decir, ¿no? O sea, de oficina principal. Con ello, mudar a las oficinas principales donde se encuentran los yacimientos correspondientes para el progreso de esas zonas que están abandonadas y, sobre todo, empezar y poner en marcha un proyecto de descentralización, que es lo que necesitamos verdaderamente. Por otro lado, hacer estudios de proyección de nuevas ciudades fuera de Lima para la construcción de nuevas urbanizaciones y crear fuentes de trabajo, señoras y señores. Lógico, con una fiscalización, porque también compañías, pues, constructoras que pueden prometer la mansión o la casa, etcétera, del sueño peruano, ¿no? Y a la larga, pues, también se podría crear una fuente de fraude, ¿no? Por eso es que siempre se necesita una fiscalización, se necesita, pues, una contraloría, que no la tenemos hasta ahora adecuadamente. Señoras y señores, entrando al centro de mi información, les diré que son muchos los factores que he tenido en cuenta para realizar este programa. Primero, en analizar cuidadosamente las circunstancias del proceso electoral que tuvimos, ¿no? En el mes de julio, en la cual, lógico, salió nominado ganador el profesor Pedro Castillo Terrones, ¿no? Y a menos de 90 días el panorama político, económico, social, nuevamente se torna como lo dominé o lo denominaba en su principio, ¿no?
no apto para cardíacos, verdaderamente. Empezando con la nominación de su primer gabinete liderado por el primer cuestionado señor Guido Bellido, y algunos otros también que no los voy a mencionar. Con ello el dólar tiende a subir conjuntamente con los productos de primera necesidad. Seamos realistas, hay una mano oscura que controla el dominio de la subida del dólar. No nos hagamos, por favor, los ciegos en ese sentido, ¿no? Es un grupo de poder que para desestabilizar la democracia o digamos, perdió en las urnas y quiere, pues, lógicamente hacerlo lo imposible, ¿no? Es así como se vive en el país. O sea, por favor, es otra razón, ¿no? Bueno, y también, lógicamente, como les decía, los productos de primera necesidad tienden a subir inescrupulosamente, ¿no? Con ellos se están enriqueciendo a costillas del pueblo estos señores empresarios o comerciantes, ¿no? Aprovechando la subida indebidamente, ¿no? de estos precios. Posiblemente la salida de su cuestionado premier Bellido, con el ingreso lógico del nuevo gabinete Vázquez, aparentemente dan un aliento a la subida del dólar, pero no de los productos de primera necesidad hasta el momento, ¿no? Y hoy en día, el nombramiento del oportunista hermanón Ricardo Melmon Casinelli, quien algunos miembros del mismo partido Perú Libre lo cuestionan, ¿no? Como estamos acostumbrados con dimes y diretes, ¿no? Esa es nuestra idiosincrasia, verdaderamente en la prensa, ¿no? Olvidémonos de esos dimes y diretes y analicemos la subida del dólar. Esta situación de gobierno no es la única y exclusivamente por el motivo que sube el dólar, supuestamente como los opositores y la prensa mermelera lo hacen creer. Lo que ha sucedido es que esta nueva administración ha tomado posesión de las riendas de este gobierno en circunstancias que el dólar está subiendo en el mercado internacional, señoras y señores. Déjenme explicarles. Desde el año pasado, el dólar ha aumentado su precio en divisas de otros países. ¿Por qué pasa esto y cuánto más subirá? La primera pista de esta historia está en la crisis que sufrió Estados Unidos a partir del año 2008, en que entonces la Reserva Federal, que funge con el Banco Central de ese país, llevó las tasas de interés a 0%, de manera que pedir un préstamo fuera muy sencillo, rapidísimo era. Esta medida se tomó para que empresas y particulares consiguieran créditos y compraran más, lo que reactivaría la economía. Esto funcionó para todos, menos para los inversionistas, quienes sacaron su capital y lo llevaron a economías emergentes, en donde hubieran tasas de interés más atractivas para sus rendimientos, ¿no? Para lucrarse, lógicamente. A pesar de lograr su objetivo, la medida no podía durar para siempre, desafortunadamente. A finales del año pasado comenzó la especulación acerca del aumento gradual de las tasas de interés por parte de la Fed. ¿Cómo se le llama a la Reserva Federal? Como se le llama, lógicamente, a la Reserva Federal en el mundo financiero. Las razones de por qué ha subido el precio del dólar y el sol se ha depreciado también con esta situación es porque a partir de esta política automática comienzan a haber menos dólares en el mercado, por lo que esta moneda se cotiza más cara en obediencia a la ley de la oferta y la demanda. Es increíble cómo trabaja la economía. Otra es ante las incertidumbres del
¿Cuánto subirán las tasas de interés? Inversionistas y particulares cambian sus soles por dólares para tener seguridad financiera. Esta fuga debilita a la economía emergente como la nuestra, lógicamente. Expertos de instituciones financieras privadas y públicas han dicho que hay otros factores que también juegan en el tema de por qué sube el dólar o, en su defecto, baja el sol. La caída en los precios del petróleo, esta caída es global, pero se ha combinado con una baja en la producción de exportación de petróleo de los países exportadores. Increíble. La falta de optimismo en los mercados internacionales respecto a la recuperación económica global también es uno de los factores. La deceleración de las economías en Grecia y principalmente en China también. La variación del tipo de cambio corresponde a la cantidad de billetes que hay en el mercado. Así, si existe mayor cantidad de dólares en el mercado, este se deprecia, baja su valor. En cambio, si hay pocos dólares en el mercado, este se aprecia y sube su valor, lógicamente, sube el dólar. Debido a la turbulencia política del país, del Perú, y ante la incertidumbre, las personas y las empresas grandes y medianas cambian su dinero, ¿no? Cambian su dinero de soles a dólares, lo transfieren. Esto es en busca de un respaldo a mediano y largo plazo, ya que guardar el dinero en dólares brinda un respaldo monetario en el mundo, ¿no? El riesgo de tener el capital en soles surge por la posible depreciación de la moneda nacional. Esto ocasiona que en el mercado circulen más soles y el dólar vuelva a escasear y consecuentemente el dólar suba. Este es el escenario. El banco, como se dice, el Banco Central de Reserva Nacional del Perú tiene un papel fundamental en la estabilidad de la economía nacional, pues interviene para atenuar el impacto de un flujo no previsto de dinero. Así, en este caso, en el tipo de cambio que sube, coloca dólares al mercado a través de los bancos y las tasas de intereses. Y si logra controlar que la subida no sea tan abrupta y nos afecte a todos, bueno, trata de, digamos, de controlarlo, pero a veces se logra, a veces no. Desde que inició la campaña electoral, el nuevo presidente Pedro Castillo propone cambiar al actual modelo económico a una economía popular con mercados. El nuevo presidente Pedro Castillo presentó diversas propuestas, ¿no?, en materia económica, los cuales fueron variando durante la campaña electoral. Pero una de las políticas que se ha mantenido es el cambio del modelo económico actual a la economía popular con mercados. Inicialmente, en el ideario de Perú Libre, se indicaba que este nuevo modelo estaba basado en lo trabajado en Bolivia y Ecuador, proponiéndose una regulación del mercado, descentralizando distribuidor de riqueza y nacionalizador. Pero, ¿cómo funcionará este nuevo planteamiento? ¿Cómo podemos ver la economía en la gestión del presidente Castillo? El integrante del equipo técnico del Perú Libre, ¿no?, Pedro Franchi, explicó a BBC Mundo el significado de este modelo planteado para la nueva gestión. Es un modelo de libre actuación de la empresa privada como hemos tenido hasta ahora, pero con mayor componente redistributivo de parte del Estado. Ojo, hay que redistribuir la riqueza, en particular la riqueza minera, señaló Franchi. El portavoz económico de Castillo señala que con este cambio se propone que los fondos provenientes de las políticas de redistribución
de la riqueza sean destinados a un aumento del gasto social en salud y educación, así como mayor apoyo para los microempresarios de la ciudad y del campo. Muy interesante. Existe temor sobre lo que podríamos llamar esa otra izquierda, una izquierda que tiene una propuesta más estatista al estilo de Cuba o Venezuela, con una multiplicidad de controles de precio, economía frecuente, planificada, enorme presencia estatal. Esto no es lo que queremos, aseguró a BBC Mundo. Frankie reitera que el nuevo gobierno, ¿no?, promoverá una economía abierta, pero con mayor énfasis en lo social. Eso es lo que se está tratando de hacer actualmente. La idea básica es que se mantendría una economía de mercado. No es una idea de intervencionismo masivo del Estado en la economía, lo sostiene Frankie. El modelo, según comenta, es similar al sistema económico que se maneja en Bolivia, que tiene un buen componente de impuestos, pero en la producción petrolera y de hidrocarburos siguen las empresas transnacionales. Ojo, pese a esto, la idea de renegociar los controles con empresas transnacionales que operan en el país para que el 80% de las utilidades permanezcan en el Perú, así como el aumento de impuestos mineros, continúa generando temor en los inversionistas, lo que ha implicado un alza del dólar en el Perú y una caída del mercado bursátil. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Además, hasta el momento Castillo ha indicado que dos grandes proyectos mineros como Tía María y Conga no van, con lo cual dejarían de ingresar miles y millones de dólares al país. Por su parte, Frankie, ¿no?, nuestro ministro de Economía, asegura que el plan económico no considera expropiaciones o confiscaciones de ahorros y solo precisa que se está planteando un aumento de los impuestos mineros y luchar contra la evasión y elusión de los tributos a la renta de las empresas. Nuestra idiosincrasia en la informalidad se denota en cualquier acto que ocurra en nuestro modus vivendi verdaderamente, como en las especulaciones, los dimes y diretes, como estoy diciendo en estos momentos, cuentos e historias de alucinaciones inventadas para distorsionar la realidad o simplemente escandalizar las redes sociales y los medios de comunicación, simplemente para subir su rating. Nada más, eso es lo que hacen. Por eso es que vemos en los kioscos tremendos títulos y subtítulos con letras rojas y negras grandes. Ese es lo único que hace la prensa, vender, ¿no? Y con ello trata de vender sus periódicos o, digamos, subir el rating en la televisión para que, lógicamente, haya más compradores de publicidad. Es así como se gana. Sí, señoras y señores, en el Perú estamos acostumbrados a tergiversar la realidad. Lógicamente que los medios de comunicación principales dan a conocer sus noticias de acuerdo a sus intereses. Por favor, saquémonos la bien de los ojos. Pero la competencia de las redes sociales son las que ponen en algunos casos a callarlas. Es así como se está jugando con las redes. Uno de los ejemplos que podría mencionar es a menos de se podría decir, de un mes, cuando se eligió al presidente Castillo, lo tildaban de terrorista, lo tildaban de terrorista comunista, ¿no? Los productos que no se comercializan con dólares tendían a subir, ¿no? A subir, a especularse de los precios. Y, lógicamente, si mencionamos la fuga de ahorros de dólares, se hacía en la vida real. La gente sacaba su dólar y lo llevaba a otro país. Conozco gente personalmente que venían por
por la vacuna y abrían cuentas bancarias aquí en Estados Unidos. Los únicos beneficiarios son los bancos que cobran el mantenimiento de acá, de Estados Unidos, nada más. Ellos son los únicos que se enriquecen, ¿no? A consecuencia de lo que vociferaba en el Perú, ¿no? Aparte de jugarlo en la bolsa, ¿no? Eso es otra medida. Otra fue la ganancia de las compañías de aerolíneas, ¿no? Las cuales traían grupos de peruanos hacia los Estados Unidos para vacunarse, ¿no? Creo que le llamaban el vacuna Tour, algo así, increíblemente. Esas agencias de viaje y aerolíneas se llenan, o se están llenando de dinero, se llenaban de dinero, ¿no? Con estas vacunas. Es así, señores y señores, como se trabaja lógicamente y se sigue tergiversando la noticia. Sin embargo, a la fecha que estamos grabando, ¿no? Hay un porcentaje, ¿no? Bien elevado de vacunados en el Perú, ¿no? Se podría decir. No como que se especulaba que no, que la vacuna en el Perú todavía va a llegar en el año 2025. Señor, por favor, ¿no? Es así como se tergiversan las noticias, ¿no? Es así como se manipulan las noticias en el Perú, aprovechándose la escasez de algo para, digamos, sacarla, ¿no? Sacarla de otra manera, verdaderamente. No contando, lógico, con una tecnología adecuada en nuestro país, ¿no? Con señales de Wi-Fi, se podría decir, de una adecuada señal de Internet, ¿no? Para el manejo, lógicamente, de las redes sociales. No existe, ¿no? En algunos casos, hasta en la misma ciudad, cuando estoy en diferentes lugares de la ciudad, ¿no? La señal es bien débil. Uno está en línea y de ahí se cae. Imagínense ahora cómo sucede eso en las zonas rurales. No existe. Señores y señores, seamos sinceros. Somos un país informal, como siempre lo he dicho. Nos gusta vivir en caos y cuando ya estamos en el abismo, ¿no? Estamos para caernos, tratamos de evitar en algunas veces esa caída, pero a veces es muy tarde para el rescate, verdaderamente. Cambiemos de mentalidad. Deberíamos unificarnos, ¿no? Para solidificar nuestra democracia y trabajar para el progreso y no para el retraso. En lugar de publicar o discutir en el Congreso los dimes y diretes en la que se pierde tiempo y no solucionan nada con ello, impulsemos proyectos para generar ingresos para nuestras futuras generaciones. Saquemos la venda de los ojos. Somos un país indígena y debemos respetar nuestras raíces. Sabemos muy bien que Toledo, Humala, de raíces indígenas, nos han gobernado y nos han saqueado, pero tampoco podemos generalizar, señores y señores. En menos de 3 meses, tampoco se puede cambiar a un país que ha estado y está gobernado por la corrupción por décadas. Si queremos un cambio, debemos trabajar con quien ganó las elecciones. Déjenlo trabajar. Tampoco podemos vociferar o pregonar una dictadura imaginaria con algunos llamados políticos, ¿no? Políticos que lo están haciendo, ¿no? Increíble. Bueno, señoras y señores, con ello he querido intervenir el día de hoy. Gracias por acompañarme en este programa y nos estamos viendo muy pronto. Gracias.